Buenas noches. Es un honor para mí estar al lado de mi profesor, a quien no solamente le tengo admiración, sino que creo que el libro que él ha publicado es un libro que todo peruano que quiere saber lo que ha pasado en la historia de la infancia en el Perú debe leer. El doctor Marcel Velázquez es, creo, una de las personas que ha investigado mejor los escritores y escritoras del siglo XIX, y de verdad creo que es un aporte de la feria tener a un intelectual no solamente de su valía, sino también de su sensibilidad, salir fuera de Lima y venir a nuestra ciudad. Lo primero que quiero preguntarle, doctor Marcel, es lo siguiente, ¿no? Una vez Ramón Rojas me contó que su padre les había contado que un niño había sido regalado a su familia. Entonces usted también aborda ese asunto de manera a veces incluso cruda para el lector, pero sin dejar de ser académico, pero muy fácil de leer, el hecho de que en algún momento en el Perú se regalasen niños que incluso eran parte de un cortejo. Entonces, ¿cómo era esa época donde estos niños eran muchas veces sacados de sus familias y dados incluso por las propias familias, y que fueran entregados casi, no quiero ser duro con eso, como si fueran mascotas? Sí. Hola. Hola, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de esta 8ª Feria Internacional del Libro de Ica y a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Para mí es un gusto participar en eventos que promuevan la cultura, la lectura y el libro, y mejor aún si es fuera de Lima. Respecto a la pregunta que me hacía César, es bien triste pensar que esta práctica de regalar niños para el servicio doméstico estuvo tan arraigada durante décadas, gran parte, todo el siglo XIX, gran parte del siglo XX, ¿no? Y yo creo que todas las familias que alguna vez han pensado sobre la servidumbre doméstica tendrán alguna historia parecida, ¿no? Mi papá nos contaba que a él impresionó el que a su abuela le regalasen una niña, ¿no? O sea, la propia familia fue y le regaló, le dijo, no podemos sostenerla, por favor, quédatela, ¿no? Llévatela. Y mi papá era un niño cuando vio eso, ¿no? Y siempre recuerda esa historia y nos la ha contado muchas veces, ¿no? Entonces, claro, en la parte de la, digamos, mitología familiar, esa historia estaba ahí como una historia perturbadora, como una historia dura, como una historia terrible de relaciones sociales asimétricas, ¿no? Donde la vida y el cuerpo de niños eran como objetos y mercancías al servicio de los que tenían mayor capacidad económica. Luego yo he seguido indagando sobre esto porque me encontraba en la literatura innumerables casos donde se representaban situaciones semejantes, en El Padre Orán, por ejemplo, en Narciso Arestegui, ¿no? Y en otros textos, Florinda Mato, La Chola de José Ignacio Palma, y me di cuenta que era un tema central para entender la historia del Perú, la historia del poder en el Perú. La historia del poder en el Perú, muchos pensamos que es solo el campo de la política, que es solo el campo de las grandes ideas, de las ideologías, ¿no? De alguna manera lo es, pero hay otra historia del Perú que tiene que ver con los cuerpos, que tiene que ver con estos tráficos, con esta servidumbre infantil. Y ese ha sido uno de los ejes de mi libro. Este abuso que se cometía, digamos, eran niños que no tenían ninguna, digamos, defensa, ¿no? ¿Cómo fue visto por los intelectuales de su época? Es decir, ¿cómo se hicieron visibles estos abusos, no solamente en la literatura, sino también en los periódicos? Es que había esa posibilidad de hacerse esta crítica. Sí, claro. Los primeros que reaccionan contra esto son los extranjeros, porque los extranjeros que estaban en Lima en el siglo XIX, por ejemplo, un francés, Paul Marcotte, decía de las arequipeñas que a cada rato le pedían a él, porque él era viajero y hacía expediciones, digamos, hacia zonas andinas altas, a cada rato le pedían que les traiga un cholito arequipa, ¿no? Como si fuese un elemento que se pudiese desarraigar de una comunidad, de una familia, y llevar a otra como si nada, ¿no? Entonces este viajero francés se sorprendía de eso, ¿no?
le parecía algo como insólito. Y poco a poco ya los intelectuales peruanos también empezaron a tomar conciencia de este horror, ¿no? Y algunos, los más avanzados, digamos, plantearon críticas, ¿no? Consideraron que esto era un abuso, no solamente por las vidas desarraigadas, ¿no? Imagínense ustedes, estamos hablando de niños de 5, 6, 7 años que eran traídos a la fuerza e insertados en otro espacio doméstico como servidumbre infantil, cuyo trabajo, por supuesto, no se reconocía, ¿no? Entonces empiezan a haber críticas de escritores indigenistas. Abelardo Gamarra, por ejemplo, lo critica, también Clorinda Mato. Los anarquistas, por ejemplo, de finales del siglo, inicios del siglo XX, también condenan esta práctica y además condenan la hipocresía religiosa, ¿no? Porque muchos de estos niños eran llevados como portalfombras. Ya seguramente nadie sabe acá qué cosa es un portalfombras, pero el portalfombras era el niño que iba detrás de la señora de bien, llevándole la alfombra, para que la señora pueda arrodillarse en la iglesia y rezar piadosamente, ¿no? Y para eso se usaba a estos niños indígenas que eran vistos como un atractivo cultural, como un signo de estatus de estas políticas. Las arelas de ferro en los literos. Entonces esto no era algo excepcional, era más bien común, arraigado. Justamente lo que es común y arraigado a veces es difícil verlo como un problema, ¿no? Por eso es que costó tanto romper ese esquema mental de dominio y control y administración de la vida de estos niños indígenas. Profesor, pareciera que estuviéramos hablando de la colonia, pero estamos en los inicios de la República. Lo que sorprende es que se supone que hay un tema de la libertad muy presente, precisamente porque ha estado toda una gesta. ¿Por qué no se pensó en la libertad de estos niños? Estamos en situaciones casi de esclavos. Así es. La República en el Perú, como saben ustedes, se construye con una ideología que enarbola algunos de los principios de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, ¿no? Igualdad, ¿no? Esta idea del equilibrio de poderes, pero a su vez esas ideas no calaban en la vida privada. En el espacio público, en las constituciones, se celebraba la libertad del ciudadano. ¿Pero quién era el ciudadano? Para comenzar, el ciudadano era solo varón. Era una persona que tenía determinada edad, 21 años, la mayoría del siglo XIX, y que tenía además algunas capacidades, como pagar impuestos o saber leer y escribir. Pero en el siglo XIX, la mayoría de peruanos hablaba una lengua originaria, no hablaba castellano. Hablaban quechua, aymara, las lenguas amazónicas. Entonces la república se construyó en base a una ficción minoritaria de los criollos occidentalizados, impactados por las ideas republicanas. Entonces para ellos era perfectamente indistinguible, ¿no es cierto?, esa contradicción que hoy nos choca, ¿no? Por ejemplo, en mi libro yo investigué sobre los avisos de fuga de estos niños llamados cholitos. Hice un trabajo de investigación en el comercio y encontré, digamos, que en promedio en Lima se fugaban 8 niños entre 6 y 12 años. Huían de sus casas. Y entre esas casas que huían, una de ellas era del general Ramón Castilla, que 2 años antes había declarado la libertad de la esclavitud. Y sin embargo había una niña afrodescendiente que había huido de la casa del general Castilla. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo para estas personas pues había una brecha, ¿no es cierto?, una especie de tupido velo entre las ideas políticas y las prácticas privadas, ¿no es cierto? La república existía hasta la puerta de tu casa. Una vez que tú entrabas a tu casa, pues volvía el reino de la servidumbre y la desigualdad. Los niños crecen. Uno recuerda a veces la violencia y trata de vengarse. ¿Qué pasó con estos niños que crecieron? Supongo que algunos de ellos también tomaron venganza de sus maltratadores. Sí, claro. Yo cierro ese capítulo, ¿no? Que es un capítulo donde yo... mi formación es en literatura, yo tengo un doctorado en literatura, pero también estudié un doctorado en historia.
tengo un diplomado en estudios de género, entonces me gusta a mí trabajar con estudios interdisciplinarios, también estudié Derecho, por cierto. Entonces, trabajo con fuentes periodísticas, con leyes, con dibujos, con textos literarios, por supuesto. Y una de las cosas que más me impactó son las letras del vals criollo. Hacia 1916 empieza a aparecer un personaje, si hay alguien acá que es cultor del viejo vals, quizá lo recuerda, Alejandrino Montes. Y hay varias canciones que tienen que ver con Alejandrino Montes. Y entonces yo me preguntaba, ¿pero quién es este Alejandrino Montes? Y Alejandrino Montes había sido un cholito que había sido adolescente de Huaraz, traído a Lima, y que, sometido a una serie de vejámenes y de humillaciones, decidió matar a sus patrones. Y mató a su patrón y a la esposa, que eran unos empresarios, unos negociantes que vivían en la calle de la Condesa, en el Rímac. Y ese hecho impactó profundamente en la prensa y en el imaginario cultural de Lima. Mariátegui escribió sobre eso en sus crónicas de periodista. Valdelomar escribió sobre eso, Abraham Valdelomar. Y por supuesto hubo un seguimiento a páginas completas de este crimen. ¿Por qué? Porque la gente no podía creer que este adolescente andino, que además era delgadito y bajito, había matado con tanta hazaña a 2 personas, y no podían entenderlo por qué, ¿no? A pesar de que las circunstancias eran bastante claras, ¿no? Entonces, esa es la última sección, digamos, de esta parte de reflexión sobre esta práctica, que yo creo que nos dice mucho de lo que somos como sociedad, incluso ahora, ¿no? La desigualdad, la mirada despreciativa que tenemos hacia ciertas personas, ya sea por su origen racial, el color de piel, la condición económica, pues se sostienen en esta cultura de la desigualdad y del abuso cometido contra estas poblaciones vulnerables. Profesor, una de las cosas también que marca mucho en el libro es que ya se entiende, ¿no?, el abuso por parte de los adultos, pero lo que también impresiona es que los niños de estas familias también se sentían con derecho a maltratar. Sí, ese es digamos, también un hallazgo del libro, ¿no? Encontrar varios testimonios en los cuales a los niños de la casa se les daba un cholito casi como de juguete, para que el niño juegue con él. Y muchas veces el niño desarrollaba conductas violentas contra él, ¿cierto? Se montaba encima, lo golpeaba, y el niño subordinado no podía hacer nada, a pesar de que eran de la misma edad. Incluso muchas veces había el caso de denuncias, y cada vez que pasaba alguna pérdida de algo en la casa le echaban la culpa al niño indígena. Muchas veces, hay un caso conmovedor realmente, habían sido los propios hijos de la familia criolla la que habían robado el dinero del padre, pero el padre se venga a latigazos de la niña indígena y la llega a matar, incluso, ¿no? Ese es un caso muy sonado en el siglo XIX. Entonces, efectivamente, la violencia es multidimensional, y no solamente participan aquellos que tienen una posición de preeminencia, sino que también se reproduce en los niños contra los niños, ¿no? Tengo una sección también que habla de estas relaciones intensas, porque también había el tema sexual, ¿cierto? Las cholitas que trabajaban en la casa muchas veces eran la vía de iniciación sexual de los adolescentes criollos que estaban en la casa. Y eso lamentablemente ha ocurrido no solamente en el 19 y la primera mitad del 20, sino a lo largo de muchísimo tiempo. Si ustedes recuerdan los femicidios dominicales de Julio Ramón Ribeiro, hay una escena. Si ustedes recuerdan Conversación en la Catedral, lo mismo. Si ustedes recuerdan Un Mundo para Yulios, lo mismo. La empleada doméstica que trabaja en la casa violentada sexualmente por el hijo adolescente. Estamos hablando de novelas de la modernidad, estamos hablando de novelas de la década del 60, ¿no? Profesor, y justo iba también a ello, ¿no? La sexualidad, porque parece como si fuera una segunda parte, el abuso sexual que se comete no solamente contra estos niños, sino también en colegios, y muchos de ellos perpetrados por sacerdotes. Entonces yo creo que ese también es un inmenso valor del libro, porque es documentado todo lo que usted menciona.
Los colegios, especialmente hubo algunos colegios donde había una impunidad frente al abuso sexual de menores de edad. Existió una gran impunidad en todo el siglo XX. Los curas, a inicios del siglo XX comienza la educación privada a estar dominada por órdenes religiosas, ¿no? No solo en Lima, sino en las principales ciudades, ¿no? El Colegio Belén, por ejemplo, los Sagrados Corazones para mujeres, la Recoleta, la Inmaculada, ¿no es cierto? Entonces, son curas, muchos de ellos franceses o de otros lugares que llegan, y la gente, digamos, de clase media o clase alta de Lima prefiere poner a sus hijos, como suele ocurrir, ¿no?, en el colegio privado antes que en el colegio público, porque consideran que es más estatus, más prestigio, ¿no? Hay gente que prefiere una universidad privada bamba a una universidad pública seria, ¿no? Entonces imagínense hace 100 años cómo era la cosa. Entonces, claro, muchas de estas élites colocaban a sus hijos en estos colegios sin saber que ahí iban a ser sometidos a tremendos vejámenes, violaciones, abusos, y todo eso era denunciado por una prensa, la llamada prensa anticlerical. La segunda parte de mi libro trata de otra forma de abuso contra los cuerpos infantiles, que es el abuso sexual perpetrado por los buenos hijos de Dios, ¿no? Estos llamados buenos hijos de Dios pues abusaban impunemente de varones y mujeres, niños, adolescentes, durante décadas. Y la gente se enteraba a veces, pero prefería mirar al costado porque no quería enfrentar a la iglesia. La iglesia tenía un gran poder, una gran autoridad moral sobre la sociedad. Entonces era muy difícil, digamos, desafiarlos. ¿Quiénes la desafiaban? Los anticlericales. Por ejemplo, la revista Fray Cabezón, ¿no?, dirigida por Francisco Loaiza, ¿no?, y otras revistas anticlericales que denunciaban abiertamente estos abusos de los curas, que además se daban en diversas partes del mundo, ¿no? Piensen ustedes en la obra de teatro Electra de Benito Pérez Galdós, piensen en el periódico francés Le Corbeau, que tenía una serie de gráfica denunciando también estos abusos. La figura del cura pederasta es una figura que se construye como un monstruo político en esas décadas. Luego ha reaparecido a fines del siglo XX asociado con esta, digamos, esta secuencia, ¿no?, de denuncias contra los abusos sexuales de la iglesia en todo el mundo, ¿no? Prácticamente no hay país católico que no tenga denuncias masivas de abusos contra los sacerdotes. Pero eso tenía un antecedente, casi 100 años antes, pero de ese antecedente no se sabía nada, ¿no? Gracias a estas investigaciones, por lo menos ahora tenemos una serie de documentación sobre ello. Por ejemplo, les cuento un caso, me acuerdo ahorita, el cura Lainez, acusado de 33 violaciones de niños en su pueblo, documentadas, con sentencia, o sea, con testimonio de los niños, etc. Otro caso en Trujillo, un cura que violentaba en un colegio, lo denuncian todo, y que hace la iglesia, lo cambia de Trujillo a Lambayeque, ¿no? Las mismas políticas de encubrimiento de siempre, ¿no? En el caso del convento de la Merced, en Lima, ¿no?, también, ¿no? Ahorita no me acuerdo el apellido, pero bueno, todo está ahí documentado en el libro. Esta lucha anticlerical se da en revistas. ¿Cómo era la red de distribución y si en su tiempo estas revistas tuvieron, digamos, apoyo, la gente las leía? Las revistas pertenecían al modelo de lo que se denomina la revista festiva de humor, como era Monos y Monadas, ¿no?, la gran revista fundada por Yerovi y Málaga Grenet, y donde Valdelomar, por cierto, dibujaba, porque Valdelomar fue primero dibujante antes que escritor. Las caricaturas de Valdelomar notables están ahí en Monos y Monadas. Y este modelo de revista era una comunicación icónico-verbal, ¿no?, porque era a través del dibujo y a través del texto. Y la revista Fray Cabezón, que es una revista anticlerical, y acá ustedes en el libro podrán encontrar un QR que los lleva directo a las imágenes en alta calidad de toda la documentación. Era una revista a color de 8 páginas, que 4 de las cuales eran caricaturas, y que alcanzó en Lima tirajes de 15.000 ejemplares a la semana. 15.000 ejemplares a la semana entre 1907 y 1912. Es una cifra enorme, enorme. Incluso hoy ninguna revista cultural, política puede aspirar a esos números, ¿no? En esa época Lima tenía poco menos de 200.000 personas, pero la red
la revista no se vendía solo en Lima, se distribuía en distintos lugares. Llegaba, de hecho, también a Ica. Acá ha habido anticlericales, habrá que identificar y conocer más de ellos. Llegaba, por supuesto, a todas las ciudades de la costa, hasta Valparaíso, a Guayaquil. Una revista que tenía una difusión que iba más allá del Perú incluso, ¿no? Y tenía muchos lectores, y salía los días sábados, y hay una serie de anécdotas muy divertidas. Por ejemplo, una madre católica que no quería que su hijo venda Fray Cabezón, ¿no es cierto? Y que lo castigó, le prohibió que venda. Y también hubo intentos de decomiso, o gente religiosa que compraba la revista para destruirla, pero la revista seguía circulando entre distintos sectores sociales porque tenía el lenguaje cómico popular. La caricatura pues emplea el humor, como ustedes saben, y emplea esta cultura carnavalesca, ¿no? De desafío al poder, y en este caso al poder de la iglesia y a los abusos de la iglesia, ¿no? Hay caricaturas realmente impresionantes de esa época que parecen ser mucho más audaces que nuestros pacatos umbrales morales de hoy, ¿no? Bueno, se inicia una lucha, ¿no? Pero hubo respuesta por parte de la iglesia también en publicaciones. Sí, claro, la iglesia pues nunca ha sido manca, ¿no? Entonces ellos también tenían su red de revistas, ¿no? El Hogar Cristiano, El Siglo, en fin, y empezaron a condenar a esta revista. Hubo sacerdotes que rompían la revista en el púlpito y le decían a los feligreses que no se atrevan a comprar Fray Cabezón ni a leerla porque es una revista maldita, una revista demoníaca que estaba llena de mentiras, ¿no? Entonces, claro, hubo una pugna muy fuerte, pero los números estaban a favor de las revistas anticlericales. Tanto es así que el éxito de Fray Cabezón va a producir que aparezcan otras revistas anticlericales: Fray Ciflón, Don Giuseppe, Fray Caderón, Fray Garrote. Hasta 1916 en Lima tú puedes encontrar varias colecciones, varios títulos de revistas, y todas ellas siguiendo la estela fundada por Fray Cabezón, que es la gran revista anticlerical del Perú, ¿no? En la historia de las ideas a veces olvidamos el anticlericalismo, ¿no? Pensamos que es solamente la negación de la iglesia o de los dogmas teológicos, ¿no? Pero el anticlericalismo es parte de nuestra modernidad. El anticlericalismo luchó, por ejemplo, por el divorcio, por el matrimonio civil, por la escuela laica, por una serie de principios y valores que hoy los tenemos asimilados en nuestro mundo moderno, y a veces olvidamos de qué batallas provienen. El anticlericalismo en ese sentido fue capital, y no solo hubo varones, sino hubo varones y mujeres, son muchísimos. En el libro yo hago un mapa intelectual de todos los anticlericales del Perú, incluyendo mujeres como Sara Bullón, por ejemplo, en el norte, en Lambayeque, que era profesora de un colegio y que se negó a llevar a sus alumnos a la iglesia. Fue la primera maestra que se opuso formalmente a esa costumbre que había de llevar a todos los alumnos del colegio a la misa dominical. Lógicamente, imagínense ustedes la reacción de los curas en ese momento. 1901. Ella pierde su calidad de directora de colegio por eso. Los librepensadores la apoyan, ¿no? Incluso le dan una medalla, pero ella tiene que abrir un colegio privado porque ya la sacan del espacio público, ¿no? Porque a pesar de que era un colegio estatal, estaba dominado por las ideas religiosas. Entonces ha sido una batalla muy larga, donde ha habido Mercedes Cabello, por ejemplo. Mercedes Cabello es la primera mujer que dice que no debe haber educación religiosa en los colegios. Está muy bien que cada quien tenga su fe, sus convicciones religiosas, pero no en el espacio público. No se puede confundir la fe con la moral. Uno puede construir una moral laica sin ningún problema, ¿no? Y estos escritores anticlericales estaban en esa batalla. Hubo muchas mujeres que arrojaron el rosario, así como también la famosa rodilla anticlerical de González Prada, ¿no? Que decía que él no podía arrodillarse nunca, ¿no? Justo quería preguntarle sobre González Prada, porque es una figura visible del anarquismo del Perú y también del anticlericalismo. ¿Cómo fue mirado por estos grupos, en el caso de las revistas de Fray Cabezón y las otras que han mencionado, una figura tan visible como la de González Prada?
González Prada fue siempre apreciado y celebrado por toda la prensa anticlerical, ¿no? Era evidentemente uno de los primeros en desarrollar cabalmente las ideas del anarquismo, ¿no? Es uno de los primeros que va a celebrar el 1 de mayo como fiesta de los trabajadores, y va a tener siempre una conducta muy agresiva contra los curas. Para él, el cura era una presencia negativa que se infiltraba en la familia y terminaba controlando las ideas y el cuerpo de las mujeres y de las hijas, y por lo tanto tenía que salir de la familia, ¿no? Esa es una batalla que toma González Prada. Él va a insistir mucho también en los abusos de estos curas en los colegios, pero no solamente es él, está Cristian Dan, masón, librepensador, que sacaba una publicación que se llamaba El Libre Pensamiento. Está Francisco Loaiza, el director de Fray Cabezón. Está Juan de Dios Bedoya, que traicionó con elegancia su nombre. Y todos ellos que enfrentaron, digamos, abiertamente a la iglesia, ¿no? Sobre todo las tropelías de la iglesia, que en ese momento eran a través de los sacerdotes contra los cuerpos de los niños y los adolescentes. La verdad es que es un episodio de nuestra historia que ha quedado un poco olvidada, y yo tengo una hipótesis: se ha quedado olvidada porque quien debió reivindicar estas banderas, que fue Mariátegui, a través del discurso del socialismo, como ocurrió en Argentina, como ocurrió en Chile, como ocurrió en México. Mariátegui era muy católico, tenía ideas muy tradicionales de la religión. Entonces él, cuando era joven, se iba al convento de los descalzos, ¿no? A escribir poesía mística, ¿no? En Ciudad de Piedra, ¿no? Que va a llamar Ciudad de Piedra. Va a tener también una idea de la revolución como una mística, como un compromiso de fe, ¿no? Entonces nunca ataca Mariátegui a la iglesia con la misma intensidad que la atacaron los anticlericales previos. En ese sentido, Aya de la Torre fue más radical, digamos, estuvo en las famosas jornadas de mayo del 23, ¿no? Cuando los estudiantes de San Marcos, me da mucho gusto que sea mi universidad, junto con los obreros anarquistas, salen a las calles a protestar para que no se consagre al Sagrado Corazón de Jesús al Perú, y lo logran, ¿no? Logran, después de una batalla tremenda, impedir, digamos. ¿Por qué? Porque consideraban que eso era una imposición contra el libre pensamiento, contra la libertad de conciencia. Esa libertad de conciencia que todos ahora apreciamos y que celebramos, se la debemos a los anticlericales.